Siempre nos enseñaron que los monumentos se construyen para recordar el pasado. Para honrar a los héroes, para marcar la historia de una nación. ¡Qué mentira tan jodidamente perfecta! Lo que hay en estas carpetas no son historias de terror de internet. Son reportes oficiales, testimonios censurados y archivos clasificados que el gobierno intentó enterrar bajo el pretexto de la seguridad nacional. Alguien arriesgó todo para recopilar estos 11 casos, y ahora están aquí. No soy un narrador. Solo soy la persona que está leyendo lo que ellos no quieren que sepas. Desde el pedestal de la Estatua de la Libertad hasta las profundidades del Gran Cañón, cada estructura que creíamos hecha de piedra y bronce tiene sangre, tiene vida, o es la celda de algo que desafía toda nuestra lógica. Cuanto más leo, más claro queda. América no construyó estos monumentos para celebrar su grandeza. Los construyó para ocultar sus peores pecados. Y en algunos casos, para alimentarlas. Vamos a empezar por el expediente número 1. Según las anotaciones que dejaron aquí, este es el lugar donde empezó todo. O al menos, es el momento exacto en el que el gobierno se dio cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada en sus narices. Vamos al origen de la anomalía. The Monument Mythos. Documento clasificado número 1. Liberty Lurker. En este episodio podemos ver la entrevista del creador de la Estatua de la Libertad. El audio fue grabado en 1889. En esta entrevista, básicamente nos dice que los americanos, más bien el presidente de ese entonces, lo presionaba demasiado para que cambiara el tamaño del pedestal, y lo presionaban bastante seguido, según él, en un intervalo de mes a mes, hasta que en 4 años paró. Y la gente le pregunta que por qué el pedestal es tan grande, más grande que la misma Dama de la Libertad, y él solo responde: pregúntenle a los americanos. En 1946, la estatua sufrió renovaciones extensas y, extrañamente, el plano de estas mejoras fue clasificado por 36 años. ¿Qué carajos esconden? En 1954, los inmigrantes reportaron un olor muy fétido y horrible mientras estaban en la isla. Entre ellos, Eleonora fue entrevistada sobre qué pensaba de esta situación, y ella solo dice: es horrible, huele a carne, mucha carne, como si fuera un matadero. Hay demasiados animales muertos. Y que ella vio con sus propios ojos cómo oficiales guiaban a personas dentro de la estatua. Pero no eran pocas, era una enorme fila de personas. Y que una vez entraron, todos los oficiales se fueron como si nada. Curiosamente, olió peor que antes. Huele a demasiada carne, parece un matadero. Es demasiado extraño que se volviera más fuerte ese olor después de eso. Termina la entrevista y, curiosamente, el Departamento de Inmigración cerró casi de golpe sin dar explicaciones. En 1985 se ve por primera vez al acechador de la libertad. Este es el video que se capturó. Después de eso, la policía investigó ese lugar y vio que, extrañamente, el contenedor de basura se parecía demasiado a una fosa, como si quisieran almacenar cosas. Al finalizar, se dice que si perdiste a tus familiares y fueron vistos por última vez en la Estatua de la Libertad en los años de 1949 a 1954, tienes derecho a una compensación. Curioso, ¿verdad? Es bastante extraña esta situación. Entran personas y nunca salen. Después la estatua emite un olor insoportable a carne y a muerte. Se sabe que el gobierno está al tanto de esto y se esfuerzan mucho en ocultarlo, hasta en cuidarlo, porque crearon esa estructura para esconderlo y darle un lugar seguro. Incluso hasta para poder salir fue creado ese monumento. Y se los cuento peor, no lo quieren esconder, por algo fue liberada, demasiado extraño. Ahora sigue el documento. The Monument Mito. Documento clasificado 2. Rushmore Revenge. En el 2003, el Memorial Nacional Rushmore fue vandalizado.
Y en los textos del memorial vandalizado dice: el gobierno de los Estados Unidos puede financiar masacres y homicidios si se llaman monumento nacional. Cada día, ejecuciones pasan en 2.900 lugares en América. La sangre de inocentes será vengada. Las almas de Lincoln serán liberadas. Tiempo después, otro mensaje apareció en el memorial, que dice: yo insertaré la infección, miren los síntomas de lunes a domingo. Después de eso, patrullas fueron mandadas a vigilar esos días para ver qué pasaba. Se les ordenó grabar lo que sea que pase esos días. Al principio de la semana, los cambios son mínimos, casi imperceptibles, pero en el último día pasa esto. Así es, unos extraños picos salen del memorial. Hasta la fecha de este documento, no se sabe quién fue el que vandalizó el memorial. Es bastante extraño cómo este monumento reaccionó a la infección, sobre todo al final, que aparte de los picos segregaba algo negro. Como dato curioso, se dice que también ese memorial de Rushmore huele a talco de bebés, porque los trabajadores lo usan y espolvorean el memorial como si fuera un bebé. Demasiado extraño. The Monument Mito, documento clasificado 3, Alcatraz Attack. En este video se ve a la prisión de Alcatraz 2 días antes de la terapia. Después podemos ver los planos de la prisión. Al principio nada extraño se ve, hasta el final, donde vemos que algo no cuadra. Y después vemos una toma de la prisión un día antes de la terapia. Y después vemos que la isla tiene una enfermedad, la alcatrazosis. Aquí podemos ver a una célula en la prisión y vemos que hace mitosis, se está reproduciendo y haciéndose más grande con el tiempo. Y para combatir eso, se le hará terapia de radiación a la isla, que como dato curioso, se usa para tratar el cáncer y matar a las células cancerígenas. Después vemos una toma de la terapia en cuestión. Y luego vemos una aproximación de los movimientos de la isla. Se calcula que para los años del 2000 al 2020 ya estará en la costa. ¿Para qué? Fácil. Para asimilar todo, ya que esta célula puede replicar cosas y, al tocar la costa, todos seremos Alcatraz. Pero la isla, al ser sometida a la terapia, entra en modo supervivencia y acelera su ciclo reproductor, hace mitosis muy rápidamente y se toma video de lo sucedido. En el 2020, Alcatraz se extiende en la zona de Texas. Bastante extraño, esa isla tiene vida propia. The Monument Mito, documento clasificado 4, de Undemocracy. En este video podemos ver la primera discrepancia histórica con la vida real, ya que James Dean es el presidente número 37 de los Estados Unidos, puesto que en la vida real ese lugar fue de Richard Nixon. Se nos explica que se enfrascaron en una pelea política para ver quién se quedaba con el puesto. Y también cabe recalcar que la guerra de Vietnam sigue en pie para esas fechas. Algo bastante curioso es que él, en la cadena BBC, daría un anuncio de 15 segundos donde dice que promete terminar la guerra si lo escogen como presidente, y así fue. Were soon replaced with tears of joy and an excitement not seen since the end of World War II. What are we waiting for? Let's bring them back home. Tan repentinamente y con tan poca propaganda ganó. Es extraño, como si estuviera ejerciendo algún control mental, pero bueno, ¿en qué estaba? Así como te decía, yo votaría por James Dean. The Monument Mito, documento clasificado 5, Air Force One Angel. El 17 de agosto de 2003, el Air Force One hizo un viaje no anunciado por todos los Estados Unidos.
Ciudadanos vieron al avión tirar paquetes misteriosos en varios monumentos nacionales y, como dato, despegó de Washington D.C. Curiosamente, se le vio pasar por el monumento de Rushmore antes mencionado, luego hizo una parada en la prisión de Alcatraz y, por último, hizo una parada en Nueva York, en la Estatua de la Libertad. Si se dan cuenta, todos los lugares mencionados son lugares que ya hemos visto. Curioso, ¿verdad? Y al terminar su viaje, aterrizó de nuevo en la capital, Washington después de Cristo, y oficiales fueron enviados para ver quiénes eran la tripulación, topándose con esto. Los funcionarios de la Casa Blanca mencionaron que nadie estaba tripulando el avión y que su vuelo no estaba autorizado. La figura solitaria que se vio dentro del avión no ha sido identificada por las autoridades competentes, y a esa figura se le apodó como Air Force One Ángel. Como dato curioso, posiblemente el ángel del Air Force One fue quien vandalizó el monumento de Rushmore, y posiblemente también es culpable de la movilización de Alcatraz. Y aún no se saben los efectos sobre la estatua, solo queda esperar. The Monument Mito, documento clasificado 6, Lincoln Locker. Curiosamente, otra vez estamos en la capital, Washington después de Cristo. Parece ser que la capital esconde muchas cosas. Vemos un testimonio de Maya Arnoldson que nos describe qué es ser un Lincoln Locker. En este audio, básicamente nos dice que ella fue una Lincoln Locker por 2 semanas. Que ella estaba en su casa viendo quién está en la puerta y que después despertó en un tipo de traje. El olor era horrible y el asiento de metal era muy frío. Lo único que podía hacer era mirar por huecos pequeños, y donde estaban esos huecos era como una máscara de Lincoln. Y que cada noche ponían popotes en los estrechos huecos, y que sabía a una sopa muy rara. Y después de 2 semanas se dieron cuenta de que no era el sujeto correcto. El presidente Reagan se disculpó personalmente y le dieron una compensación económica por eso, y no le gusta hablar de eso porque nadie le cree por oírse muy absurdo. Y después vemos un dibujo de la máscara hecho por Maya. Después vemos otro audio donde Leonard W. Morlin confirma que, con cada presidente electo, al principio de su mandato se debe escoger a un Lincoln Locker hasta finalizar su mandato. Después de eso se hicieron rumores sobre eso, y la Casa Blanca, para demostrar que no es verdad lo de los Lincoln Lockers, removieron públicamente los cuadros de Lincoln de la Casa Blanca para demostrar que no es verdad, y lo hacen. Después escuchamos un audio de Melrose, donde básicamente nos dice que escucha cosas raras adentro de la estatua de Lincoln. Al principio no se fijaba en eso, después se hizo más fuerte. Le avisó al guardia y él solo dijo que puede ser un animal salvaje, y Melrose se lo creyó por un momento, hasta que el ruido se hizo insoportable y aterrador. Tan fuerte que llamó la atención de una chica sorda que pegó el oído para escuchar y, después de escuchar, lloró muy fuerte y empezó a golpear al monumento con su bastón. En ese momento los guardias los alejaron de ahí. Había niños asustados. Y concluye diciendo que eso no era un animal salvaje, y este caso finaliza con este video tomado por Melrose. Como dato curioso, esa entidad dentro de la estatua de Lincoln se parece mucho al acechador de la libertad antes mencionado, porque dudo que sea un dedo humano, más que nada porque la estatua mide 30 metros de altura. Bastante extraño. The Monument Mito, documento clasificado 7, Rockefeller Tree Tragedy. La tragedia del árbol de Rockefeller. Este es un video bastante importante, ya que nos explica cosas sobre los árboles especiales y de cómo funcionan. Este video nos cuenta la historia de Rockefeller y de una chica llamada Virginia, y esto sucede en Navidad.
Algo bastante curioso, y que dicta la primera contradicción histórica de este video, es que Rockefeller es un presidente que cumplió 2 mandatos, que como dato curioso, en la vida real es un millonario que monopolizó el 90% del petróleo en esos años. Y nos cuentan que Rockefeller estaba buscando un árbol de Navidad perfecto para ponerlo en el centro. Virginia nos explica que Rockefeller estuvo buscando por días un árbol perfecto, que fue el árbol especial. Rockefeller y sus hombres quieren desenterrarlo, y lo logran después de 3 años. Lo llevan al centro Rockefeller ese mismo año y empezaron a pegar ramas al árbol especial para poder adornarlo. La niña Virginia quería ser la primera en colgar un adorno, una estrella de Navidad que ella compró. Y en eso, Virginia llama a sus amigos para hacer una escalera y poner la estrella. Al hacerlo, el árbol se sacudió tirando las ramas pegadas y arqueándose como una parábola o arco iris, emitiendo un fuerte destello y rayos. Los niños intentaron escapar, pero no lo lograron. Cuando Virginia se despertó, estaba en una dimensión extraña llena de árboles especiales y ella vio a muchas personas. En eso, un hombre se le acercó y le dijo que esos no son árboles Y. Contenido eliminado. En un parpadeo, Virginia regresa a la realidad, o eso creía, pero ellos estaban heridos con golpes y fuertes raspones. Y luego pasamos de Virginia a Rockefeller, y este nos dice, básicamente nos dice que lo que pasó posiblemente fue un accidente eléctrico, que los niños exageraron, pero que cada vida fue salvada. Y que menos mal, ya que la muerte de esos inocentes lo hubiera torturado en su mente. Pero que después de ver los exámenes médicos de los niños, hubiera deseado que murieran, ya que después pasamos a Virginia, donde nos dice que cuando sus padres la visitaron, no los reconocía, que para ella eran extraños, ya que disociaban mucho de lo que pasó. Como su madre diciendo que sí pudo colgar su oso, pero ella compró una estrella. Sin mencionar que presentaban cambios ligeros a comparación de la versión que recordaban sus padres. Después las enfermeras sacaron a los padres, ya que ninguno de los niños reconocía a esas personas como sus padres. Después de un tiempo, Rockefeller fue al hospital para preguntarles a los niños cosas sobre la historia de Estados Unidos, y con cada respuesta él se asustaba más, y ellos sin saber por qué. Después de eso, Rockefeller se va deseando feliz Navidad. Después les toman radiografías a los niños para ver que estaban bien, pero las enfermeras se asustaron al ver las radiografías y no las quisieron mostrar. Virginia, por curiosidad, las espió y escuchó varias veces la palabra. Todo está al revés. Y después de eso, se va a dormir. Cambiamos a Rockefeller, y este nos dice que los padres de los chicos ya no los reconocen como sus hijos, que se los cambiaron por doppelgangers. Y básicamente nos explica la diferencia entre el original y el doppelganger. Que estos tienen diferentes detalles físicos, recuerdos físicos y, el más preocupante, que tienen una percepción de la realidad histórica diferente, como negando sus 2 mandatos presidenciales, que recordemos que Rockefeller es un millonario en la vida real. Y al final se ve una fotografía del árbol especial. Algo curioso es que los niños tienen sus órganos al revés. Nada más que agregar. The Monument Mito, documento clasificado 8, Washington Wormhole. Este video empieza con un texto que nos dice que un leñador estaba talando árboles mientras cantaba. Todos los árboles caían, excepto el árbol especial. Y ese árbol extrañaba a sus amigos, así que el árbol especial cantó una canción que le quebró el corazón a ese hombre. Y después de ese texto, vemos una línea de tiempo de los eventos registrados. Comenzamos en 1840 con la primera fotografía del árbol especial. Después pasamos al año 1848 y nos muestran una fotografía de cuando están comenzando a construir alrededor del árbol especial. Después pasamos a los años de 1861 a 1865 y nos muestran una foto de cómo la construcción fue pausada por la guerra civil. Y también vemos en esa foto que los prisioneros de guerra están siendo transportados al árbol especial. Curioso, la verdad. Después pasamos a 1888, donde nos muestran que la construcción fue terminada, y en 1910 se convierte en la mayor atracción turística de América. Y como dato curioso, en esa publicidad se nos dice que adentro de ese monumento se escucha música si pegas el oído. Curioso, la verdad. Después pasamos de los años 1910 al 1971, donde se nos explica que 20 personas desaparecieron en esos años en ese monumento, y a esas personas se les conoce como los ausentes de Washington. Luego pasamos al año 2000, donde el monumento fue vandalizado y el texto pintado dice: la infección está cerca, la música de Washington llegará a su fin.
Y en el 2003 pasa esto. Después de ese suceso, 19 de los 20 ausentes de Washington fueron encontrados en la base del monumento. Algo curioso es que, por alguna razón, se construyó el monumento a Washington alrededor de ese árbol especial. Y como se vio en el video del 2003, este árbol se curva en parábola emitiendo una fuerte luz y sacando rayos. ¿Notas las similitudes con el documento anterior? Sí, al parecer estos árboles especiales pueden crear agujeros de gusano, mismos que desaparecieron a los ausentes de Washington. Y que, curiosamente, 19 de los 20 regresaron en el 2003, excepto uno que se quedó dentro de esa dimensión extraña, misma que fue mencionada en el documento anterior por Virginia. Y como última aclaración, ¿de verdad las personas que regresaron fueron las mismas que se fueron? Y como dato curioso, lo que está dentro del monumento, es decir, el árbol especial, se parece mucho a la criatura del monumento a Lincoln, específicamente por este dedo que se asoma en ambas estructuras. Curioso, ¿verdad? The Monument Mito, documento clasificado 9, de la WARE. En este video se nos dice que dos pescadores estaban en el río Delaware, pescando como de costumbre, hasta que encuentran el cuerpo aún con vida de George Washington congelado. Una vez que la noticia se hizo pública, toda América quedó conmocionada y todo apuntaba a que sí era realmente George Washington, ya que todo coincidía. Días después de la noticia, el presidente de Ann dice: "Estoy sorprendido". Como dato curioso, otra vez estamos muy cerca de la capital, Washington después de Cristo, y sé lo que se preguntan. ¿Es realmente George Washington al que encontraron? La respuesta es sí y no, porque de hecho es un doppelganger. Es decir, sí es George Washington pero de otra realidad, traído por un agujero de gusano de un árbol especial. Y como dato curioso, sus órganos también están al revés. Curioso, ¿no? The Monument Mito, documento clasificado 10, Canyon Crown. En este video se nos dice muy poco, pero el video comienza con un texto que traducido sería: "Mi loca aventura por el Gran Cañón". Después de eso, vemos imágenes del Gran Cañón y lugares cercanos. Después vemos una imagen de dos hermanos y, luego de eso, una foto del hermano con un texto que dice: "Él va a volar". Después de un rato, ellos vieron algo raro. ¿Qué es esto? Y curiosamente, después de que esa cosa voladora apareciera, el lugar comenzó a oler a vinagre. Después de un tiempo ellos lo volvieron a ver. Esta es la grabación. Luego de eso y de algunas tomas, al final del video nos dicen que ellos saben lo que vieron.
Y al investigar sobre lo que vieron, descubrieron que utilizan vinagre para encoger sus cabezas dentro de sus cuerpos, y que a esas cosas se las llama Canyon Crown. La razón por la que vinieron aquí fue para encontrar a la hermana de su padre, Maya, y creen que eso que vieron era el Canyon Crown de Maya, finalizando con imágenes de gente sin cabeza, insinuando que estas cabezas voladoras o Canyon Crown vienen de esos cuerpos, y que, como dato curioso, están muy bien conservados. Como dato curioso, en todo lo que llevamos de lectura no se menciona a nadie con ese nombre excepto a Maya Arnoldson, mencionada anteriormente en el documento clasificado Lincoln Locker. Se desconoce por qué su cabeza se convirtió en un Canyon Crown, pero se teoriza que fue el gobierno el que lo hizo, más que nada para que no anduviera de hocicona. Curioso, ¿no? The Monument Mito, documento clasificado número 11, Freedom Faller. Así es, yo estaré narrando el documento clasificado, y cabe aclarar que el video a continuación es bastante sacado de pedo, porque retrata la caída de la libertad y todo lo que tenga que ver con la construcción de esta estatua, y todo lo que sucedió durante su envío. Al principio de este video, vemos un intercambio de palabras donde básicamente se nos menciona que el creador de esta estatua murió, y que será enviada a América el siguiente mes. Y cabe recalcar que el creador de esta estatua se llama Thomas Crawford. Después de esto, escuchamos un pequeño diálogo de la hija de Thomas Crawford, o sea, Nina. Básicamente nos dice que su padre se obsesionó mucho con su obra, y que su papá la quería mucho, y que era muy considerado y todo eso, y que un día simplemente se encerró en su zona de trabajo durante varios días, que hasta para su madre era raro, ya que ella sabe que su marido suele trabajar durante mucho tiempo, y preocupada entra a ver qué pasa. Literalmente momentos después, sale corriendo de su habitación llorando. Pasan unas horas y llegan unos policías y un detective, y su madre no paraba de decir, ella tiene sus ojos, ella tiene sus ojos. Y la niña, Nina, asustada salió de su casa corriendo. Tal vez se pregunten, ¿a dónde? Pues estaba dirigiendo al barco donde transportaban a Freedom en partes, porque según ella, sentía a su padre en Freedom. Una vez en el barco, ella decidió meterse en una caja, que desgraciadamente amarraron. Nina relata que escuchaba algo fuera, algo grande, y que de repente la cuerda de la caja fue cortada. Ella pensó que era su padre, pero no lo era. Era esa cosa. Esa cosa tenía los ojos de su padre. Asustada, se metió en otra caja, pero esa maldita cosa seguía cortando las cuerdas. Y tiempo después, la estatua tomó su mano, y ella la llevó al fondo del bosque. Una vez, llegando a un lugar alejado, esa cosa hizo una fogata y comenzó a afilar su espada durante horas. Y esa cosa no veía su espada, veía a la niña. Un momento, veía a Nina. Después de eso, no hay nada más. Fue la última página de su diario. Después de eso, pasamos a un informe de un comisionado, que básicamente por la zona encontró una línea recta de árboles cortados de forma perfecta, que dirigía a una cueva en la punta de la colina. Al meterse a la cueva, se encontró una gigante estatua greco-romana y un pequeño individuo estirado a más no poder, como si fuera una tira delgada de tela. Parte de ese individuo estaba pegado y estirado a la estatua. Expedición, se encontró un diario, al parecer de una niña pequeña. Así finaliza el informe del comisario. Después de eso, vemos un pequeño relato de los marineros que fueron a descargar a Freedom. Ellos dicen que cuando fueron a descargar a Freedom, en su lugar encontraron una hermosa mujer, muy alta por cierto, pero al convivir un poco con ella, se dieron cuenta de que es Freedom, y que en cuanto bajó del barco, la capturaron y la amarraron para quitarle la piel, así revelando que es la estatua. Y después de eso, la estatua se desactivó temporalmente hasta su despertar en los siglos XX. Y por si no entendieron nada, básicamente Freedom mató a Nina, y este estiró toda su piel por todo su cuerpo, con la esperanza de que ella pareciera humana, pero no le funcionó, y le quitaron la piel y la colgaron en el Capitolio, donde esta fue derribada por la asociación Anti-Dean. Y este es el video del ataque. No sé decirles con exactitud si este grupo sabía lo peligroso que la estatua era, pero asumiré que sí, porque la atacaron directamente.
¡Alto! ¿Vieron eso? Exacto, es la estatua Freedom asomando por el marco. ¡Alto! ¿Vieron eso? Esa cara de ahí también es Freedom, pero con la piel de la pobre mujer que mató. ¡Qué puto miedo, güey! Esa cosa es enorme, güey. Y está repitiendo lo que hizo con la niña. Y como dato curioso, según esta noticia, se reportaron más de 1500 bajas civiles por la caída de la estatua. Tú y yo sabemos que no es verdad eso. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Cómo ven a ese pinche vagabundo que acaba de hablar? Pero bueno, güeyes, si no le entendieron a la historia, pues déjense los resumo todita y cronológicamente. Tengan en cuenta que esta cronología fue de mi cosecha, o sea, yo la hice, y fue hecha con la información que se vio en este video. Ahí les va, pues. Todo comienza en 1840 con la primera fotografía de un árbol especial, cuya edificación a su alrededor inicia en 1848. En 1858, ocurren los perturbadores eventos del escultor Thomas Crawford y su hija Nina, quien tras la muerte de su padre es acechada en un barco por la estatua Freedom. Esta escultura cobra vida, la asesina y estira la piel de la niña sobre su propio cuerpo para intentar parecer humana, siendo posteriormente descubierta en una cueva, la piel de la niña Nina es quitada por los marineros y trasladada al Capitolio. Entre 1861 y 1865, la construcción en torno a este árbol especial se pausa debido a la guerra civil mientras se transportan prisioneros de guerra hacia él, concluyendo la estructura del monumento a Washington en 1888. Al año siguiente, en 1889, el creador de la Estatua de la Libertad revela en una entrevista grabada que el gobierno americano lo presionaba mensualmente para alterar el tamaño de su pedestal. Para 1910, el monumento de Washington se convierte en la mayor atracción turística de América y la gente reporta escuchar música en su interior, período en el cual, entre 1910 y 1971, desaparecen 20 personas conocidas como los ausentes de Washington. En 1946 se realizan extensas renovaciones clasificadas en la Estatua de la Libertad, lugar donde entre 1949 y 1954 se registran múltiples desapariciones civiles. Es en 1954 cuando los inmigrantes reportan un fétido olor a carne y testifican cómo las autoridades guían a largas filas de personas al interior del monumento justo antes del repentino cierre del Departamento de Inmigración. Durante los años de la Guerra de Vietnam, en pleno siglo XX, James Dean altera la historia al convertirse de forma imprevista en el presidente número 37 de los Estados Unidos tras un breve anuncio televisivo. También dentro del siglo XX, la estatua Freedom es derribada del Capitolio en un ataque directo perpetrado por el grupo político anti-Dean, un evento donde el gobierno encubre la peligrosidad de la estatua activa, reportando falsamente más de 150 bajas civiles por el derrumbe. En 1985, el acechador de la libertad es capturado en video por primera vez dentro del pedestal de la estructura, revelando que el contenedor de basura funciona como una fosa de almacenamiento. Al llegar el año 2000, el monumento a Washington es vandalizado con advertencias sobre una infección cercana. En el año 2003, el caos se vuelve masivo. El Memorial Rushmore es vandalizado con mensajes de venganza y sufre una infección que le hace brotar picos y segregar un líquido negro. Simultáneamente, el 17 de agosto de 2003, el Air Force One realiza un viaje no autorizado sin tripulación humana, comandado por el Ángel, quien arroja paquetes misteriosos en Rushmore, Alcatraz y la Estatua de la Libertad. Además, ese mismo año, el árbol especial de Washington actúa como un agujero de gusano generando destellos y rayos, provocando el regreso de 19 de los 20 ausentes con sus anatomías y órganos completamente al revés. Esta anomalía de dimensiones alternas e inversión orgánica se conecta con otros incidentes institucionales de la época, como cuando el presidente Rockefeller desentierra otro árbol especial que transporta temporalmente a la niña Virginia y sus amigos a otra dimensión, devolviendo los heridos, con los órganos invertidos y una memoria histórica alterada que niega el pasado real, o cuando el presidente Dean testifica el hallazgo en el río Delaware del cuerpo congelado y vivo de un doppelganger de George Washington traído por un agujero de gusano con la misma inversión de órganos.
A la par de este entramado político se expone el secreto de los Lincoln Lockers, un sistema donde cada presidente confina a un ciudadano en un traje metálico dentro de la estatua de Lincoln, tal como le ocurrió a Maya Arnoldson por 2 semanas antes de ser indemnizada por el presidente Reagan, mientras ruidos aterradores y un dedo gigante se manifestaban en el monumento. Para silenciarla y evitar que hable de más, el gobierno la decapita, y en el año 2009, sus sobrinos graban su cabeza flotando en el Gran Cañón como un camión Crown volador con olor a vinagre junto a cuerpos conservados sin cabeza. Finalmente, tras ser sometida a terapia de radiación para combatir una enfermedad celular autorreplicante llamada alcatrazosis, la isla de Alcatraz entra en modo de supervivencia, acelera su mitosis y para el año 2020 logra expandirse de forma masiva hasta la zona de Texas con el único fin de asimilar y replicar todo a su paso. Y pues ya, cabrones, ya se chingó este pedo. Y por cierto, 2 cosas. 1. Si llegaste hasta aquí, pues déjame decirte que chat. Déjame chocar tu mano, cabrón, porque no tienes el pinche cerebro todo jodido por el TikTok. Excepto tú, Berserker, tú chinga tu madre, güey. Y 2. Si creían que iba a continuar esa mamada en algún futuro, pues déjenme decirles que están bien bomba pendejos, porque este video es un cale. ¿De qué, dirán? Pues de que vean cómo puedo narrar historias y resumirlas de forma clara, ya que este video servirá como prueba. ¿Prueba de qué, dirán? Bueno, en algún futuro se los diré, mis calazos. Y pues ya se la saben, me iré a tomar un descanso y, después del descanso, me iré a enfrentar a otros animatrónicos para yo decirles cómo derrotarlos. Hasta la próxima, mis calazos.